Nos hallamos frente a la casa del señor Tulio Carrillo, natural de Cuba. Mi nombre es Giorgio Piacenza Cabrera. Hoy es jueves 7 de abril del 2011 y nos hallamos en la ciudad de Miami. He venido a hacer una entrevista al señor Tulio Carrillo porque parece haber hallado unas relaciones geométricas, unos patrones en base a los tetraedros que conectarían puntos energéticos interdimensionales en Norte, Centro, Sudamérica, incluyendo el Caribe. Como podemos apreciar, el señor Tulio Carrillo ha construido una pirámide en su casa y es en base a tetraedros. Podemos apreciar parte de una pirámide de base tetraédrica de 3 lados que el señor Tulio Carrillo ha construido en el patio de su casa. El símbolo central estaría basado en un símbolo sumerio rescatado de unas tablillas de cerámica. Esta construcción habría sido alineada, si no me equivoco, con solsticios y equinoccios. Pronto él nos dará los pormenores de estos detalles. Esta propiedad aparentemente perteneció también a Edward Liskalding, quien construyó el Castillo de Coral en Miami. Quien después vendió esta propiedad a su enfermera y posteriormente habría pasado a nombre de los padres del señor Tulio Carrillo, y ahora él es el más reciente propietario. Él sería el más reciente propietario. Bueno, vamos a entrevistar a Tulio. Bueno, nos hallamos con el señor Tulio Carrillo en Miami, Florida, quien nos va a explicar acerca de sus hallazgos geométricos de unas líneas energéticas aparentemente interdimensionales. El señor Carrillo nació en Fomento, Cuba, ¿sí? Y bueno, ¿hace cuántos años vives acá, Tulio? Hay dos versiones acerca de mi nacimiento. Sí. La familia de mi madre dice que yo nací en Fomento, Las Villas, Cuba, pero la familia de mi padre me inscribieron al mes de nacido en la ciudad de San Juan de los Remedios, al norte, a la costa norte de Cuba, en la misma longitud que Fomento, pero unos cuantos minutos al norte de latitud. Estos temas son importantes para las triangulaciones que has logrado. Sí, ¿no? Sí. El asunto es que yo yo me mudé, yo estuve en Fomento solamente un mes. Después mis padres se mudaron para San Juan de los Remedios y ahí fue que yo empecé a recibir mi primera instrucción, mis primeras enseñanzas en un colegio religioso, en el colegio de la Inmaculada Concepción, en la misma ciudad de Remedios. Las primeras letras me las enseñó la Sor María, y cuando me prepararon para la primera comunión, en la primera misa que asistí, cuando tocan la parte del Antiguo Testamento, el padre Luis, entonces habla sobre la escalera de Jacob. Aquello me impactó de primer momento, porque él explicó que era la escalera de Jacob, que se le había presentado a Jacob en forma de una escalera luminosa y que era la que nos ponía a nosotros en contacto con el Creador, con Dios. Entonces desde ese momento ya yo recibí ese impacto y recibí la intuición que esa iba a ser mi misión, el estudio de la escalera de Jacob. O sea, que las proyecciones de esa escalera de Jacob sobre la superficie de la tierra, formando lo que se llama la geometría sagrada. Muy bien, Tulio, entonces te voy a poner aquí el micrófono para que tú continúes con la explicación, como el otro día en la conferencia
Los Ángeles, del lugar de Los Ángeles, ¿no? En mi estudio yo lo he dividido en dos partes. He recibido la información exotérica, que es mi background, y la información esotérica. Voy a comenzar con la información exotérica, o sea, mi formación, la formación mía. Estudié sobre los 4 elementos: tierra, aire, fuego y aire. Tuve la oportunidad de, primero comencé a estudiar, después del bachillerato, estudié entonces en la escuela de agrimensura, me hice agrimensor tasador de tierra y trabajé en distintas oportunidades con el elemento tierra, en mediciones de tierra. Después trabajé en La Habana, en el Instituto de la Minería, durante 3 años. Después en la Segunda Guerra Mundial, que entonces estuve primero en el ejército 2 años y después pasé a la Marina de Guerra. Estuve en el Observatorio Nacional trabajando como meteorólogo y astrónomo. Allí estuve 11 años trabajando. Entonces tuve conocimiento de lo que es conocimiento y trabajé con el elemento aire. Después estuve trabajando. Cuando llega en el año 1959, cuando llega Fidel Castro, entonces me trasladan al departamento de hidrografía. Ahí fui, llegué a trabajar, llegué a lo máximo que pueda llegar como jefe del departamento de topografía y de hidrografía y dibujo, de dicho, a nivel nacional. O sea que allá en ese momento entonces ya empecé a trabajar con el elemento agua. Entonces me faltaba el elemento fuego. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, a Miami, empecé a trabajar con pasé cursos de fisioterapia, masaje, fisioterapia, y también empecé a hacer alineaciones de chakra, de estudios de aura y demás, lo que yo considero el elemento fuego. O sea que por eso estuve trabajando con los 4 elementos. Esto me ha ayudado mucho para el trabajo y cumplir la misión encomendada, que era el estudio de la escalera de Jacob y las proyecciones de la escalera de Jacob sobre la superficie de la tierra, que es lo que yo considero la geometría sagrada. Ya he explicado la parte correspondiente a la fuente de información exotérica que he tenido. Ahora voy a pasar a explicarles someramente la parte de la información esotérica. La información esotérica empezó la primera informe que yo tuve, la primera fuente de información la obtuve en la religión católica, cuando la primera comunión, como ya le había explicado anteriormente, cuando ya yo recibo el informe, la misión que yo tenía de trabajar sobre la escalera de Jacob. Esa fue la primera fuente de información. En la religión católica también tuve una fuente de información proyectada por los santos varones de la Iglesia Católica: San Francisco de Asís, con su relación con los animales; San Agustín, con su relación extraterrestre; y sobre todo San Juan de la Cruz, el patrón de los poetas. Santo varón de la Iglesia Católica, San Juan de la Cruz, aquí tengo sobre este libro que se encuentra aquí, que es Vida y Obras Completas de San Juan de la Cruz. Esto fue muy interesante y se lo voy a contar cómo llegó a mis manos este libro. Yo había ido al aeropuerto de aquí de Miami a despedir a mi hermana María Luisa, que iba para Los Ángeles, y frente a nosotros se encontraban unos padres. Habían 3 padres
tentado. Entonces cuando los llamaron, ellos se fueron, pero el libro se les quedó arriba del asiento, el libro Entonces yo cuando lo veo, corro el libro y corro a donde estaban los padres y le dije, padre, se le quedó este libro. Entonces ellos me contestan, hijo, ese es para ti. Cuando después ya yo lo abro, resulta que está relacionado es la vida y obras completas de San Juan de la Cruz. Lo empecé a abrir y es interesantísimo. La metafísica que trata en el año 1514, que es cuando él nace, resulta que la metafísica todavía hoy en día no se ha podido superar a la metafísica de esa época, de San Juan de la Cruz. Pero lo más interesante es lo siguiente, que cuando estuvo leyendo la historia de él, aparece que las primeras letras se las enseñó el padre Carrillo en Burgos, España. Cuando yo estuve en el año 1900, cuando yo salgo de Cuba, que fui para España, entonces ya yo tenía, tenía conocimiento de todos mis anteriores, mis antepasados, pero hasta la parte de Burgos, donde los Carrillos se habían establecido en Burgos. En el año 1514, precisamente en la misma época de San Juan de la Cruz, resulta que la familia Carrillo alemana, procedente de Alemania, que era entonces Carrillo, entonces el apellido era Car, con K, K-A-R-R, los Carrillos se establecen entonces en Burgos y tienen una fábrica de carros, de camión, carretones, calesas, volantas y demás. Entonces eran dos hermanos, los hermanos Andrew y Juan, se trasladan, cuando el descubrimiento de América, entonces ellos se trasladan a América y pasan por Cuba y después siguen para México. En México se queda Juan, y entonces el padre Andrés entonces regresa a Cuba y entonces se establece en Remedios. Ahí en Remedios él empieza a trabajar sobre la recaudación de la reina, una recaudación real, y estuvo trabajando mucho tiempo y hasta que murió en uno de los viajes que hizo a La Habana. Entonces ya por eso, resulta que ya yo entonces llego a descubrir que el padre Carrillo, que era Andrew Carrillo, fue el que le enseñó las primeras letras al padre Juan Yepes, que entonces se convirtió en San Juan de la Cruz, que es el patrón de los poetas de España. Yo le voy a leer para que usted vea lo interesante, solamente el párrafo de primero de una de las obras de él, la más importante, que es sobre la subida al Monte Carmelo. Dice: en una noche oscura, con ansias de amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. O sea que ahí se refiere a la separación del alma y el espíritu, algo muy profundo, También estuve, siguiendo con la información esotérica, tuve también mucha información en los AJEF, que eran la juventud de la francmasonería. A los 11 años de edad también obtuve mucha información esotérica en la Orden Rosacruz, que llegué hasta lo máximo que se puede llegar en la Orden Rosacruz, hasta los grados de Gran Maestro. A continuación, tuve información también esotérica en la Rodia Sadie de Frank Halper, ya eso ya más reciente aquí en Estados Unidos. Y últimamente también tuve información esotérica también en la orden, en la cofradía de Los Ángeles, dirigida por Tony Mesa.
Y así esa fue mi información esotérica. Todos los conocimientos que he obtenido es lo mismo en la formación esotérica y la información esotérica. Ahora entonces, la misión mía es informar, escribir y dar a conocer sobre los estudios que he tenido a través de más de 80 años de estudio e investigación, siempre en búsqueda de la verdad. Yo ahora entonces, la forma de que yo he hecho este estudio, yo lo he dividido en distintos testimonios. Voy a leer, yo lo voy a ir leyendo ahora los distintos testimonios. Cada uno de estos testimonios constituye una pieza en el rompecabezas para entonces llegar ya entonces a todo lo que corresponde a la misión encomendada. Vamos a empezar primero por... Aquí estamos de nuevo. Yo voy a empezar a leer lo que yo pongo, y esta es una preparación que yo tengo para un libro, un pequeño libro que estoy preparando. Esta es lo que yo aparezco como la introducción, ¿no? Dice: regresando a los años 20 del siglo XX y recibiendo los conocimientos y preparación para tomar la primera comunión por las hermanas del Colegio La Inmaculada Concepción de María en la ciudad de Remedios, Cuba, oigo por primera vez la escalera de Jacob que nos comunicaba con Dios o el Creador. Con muy pocos años de edad fui consciente que esa iba a ser mi misión a través de mi vida, estudio e investigación de este gran misterio que cada vez más me fascinaba. A través de mi existencia se ha presentado la oportunidad de estudiar y trabajar con los 4 elementos. Agrimensor tasador de tierra fue mi primer estudio en la Escuela de Agrimensura Provincial de la ciudad de Santa Clara y trabajé en los años 40. Volví de nuevo a estudiar geodesia en la Escuela Panamericana situada en Fort Gully, zona del Canal de Panamá, en los años 50, y trabajando de nuevo la tierra en el Instituto de la Minería en Cuba. En los años 40 y 50 estudio meteorología en el Observatorio Nacional de La Habana y trabajando en distintos departamentos en dicho lugar durante 11 años. Al mismo tiempo recibo la carrera de piloto navegante de la Academia Naval del Mariel y habiendo trabajado como técnico hidrográfico en el Arsenal de Casablanca, también en La Habana, Cuba. Este fue mi primer trabajo con los elementos aire y agua. En los Estados Unidos, ya en los años 70, obtengo la licencia y estudio de la escuela para terapista y comienzo mi trabajo personal directo con el cuerpo físico, incluyendo a petición de pacientes, alineamientos de chakra y limpieza de aura terrenal, así como el estudio y exploración de las energías terrenal y cósmicas, polaridades, etc., lo que considero mi trabajo con el elemento fuego. He tratado de usar un vocabulario accesible a todos los niveles de educación para que mi mensaje pueda llegar a todos. Mucho antes que el biólogo inglés Rupert Sheldrake diera a conocer su teoría morfogenética Field, ya yo trabajaba en este campo en los años 40 en Cuba. Recientemente he completado el estudio de la zona de Norteamérica, habiendo comenzado por Centroamérica y el Caribe y continuando con Sudamérica. En dichas zonas he descubierto que las proyecciones de las líneas energéticas forman un centro de radiales dirigidas a un centro común y alrededor formaciones triangulares adquiriendo la forma de diamantes y habiéndoles nombrado diamantes de Norteamérica, diamantes de Centroamérica y el Caribe y diamantes de Sudamérica. A mi trabajo lo he nombrado triangulación sagrada o escalera de Jacob. En la primera parte usé un sistema de rompecabezas cuyas piezas se me han sido proporcionadas y las he ido estudiando y explorando. Incluyo testimonios personales, pero tan solo relacionados con mi misión.
En la segunda parte doy testimonios personales y viene a ser como un diario, pero solo concerniente a exploración, estudio y confirmaciones a teorías en mis primeros 10 visitas a Turrialba, Costa Rica. La tercera parte es como una conclusión a todo mi trabajo de exploración y estudio, dando a conocer mi verdad a través de toda mi existencia y su aplicación a todos los aspectos de la vida. O sea, aquí yo me estoy refiriendo a proyecciones sobre la superficie de la Tierra, pero estas proyecciones son proyecciones de Mercator sobre la superficie de la Tierra, pero estas triangulaciones no son, la escalera no es plana, es tridimensional, quiere decir que forman como un tetraedro, forman tetraedro. Hay dos triangulaciones. Hay una triangulación que va por la superficie de más cerca, más de la superficie de la Tierra, que es la triangulación que está dentro de la atmósfera terrestre. Esta es la triangulación más bien local y tiene que ver con las fuerzas que rigen la rotación de la Tierra. Hay otra triangulación mayor, superior, que está en la estratosfera y es también igualmente triangular, que ahí es donde está el triángulo de las Bermudas, el triángulo de las 3M, y la otra triangulación mucho mayor, que esa es la que tiene que ver con la traslación de la Tierra. O sea que tenemos la local, que es la de la rotación, y entonces tenemos la otra superior que está en la estratosfera. La de la estratosfera continúa, y entonces hay otras triangulaciones mayores que ya entonces tienen que ver ya con, está relacionado con las Pléyades y mucho más allá con la Vía Láctea y después con otras galaxias. O sea que va aumentando cada vez, el tamaño es mucho mayor, y así está todo completo, todo el universo. Todo el universo, toda la creación está formada en la misma forma. Ahora vamos a pasar a un testimonio. Todos estos testimonios tienen que ver porque son como revelaciones que he tenido y son partes de es una pieza, un rompecabezas que va luego a formar parte de toda este estudio. Este es el testimonio de la aparición de la Virgen María ocurrido el día 21 de mayo del año 1948 en Cuba. Salimos del puerto de los Arroyos de Mantua, en el extremo occidental de la isla de Cuba, al atardecer del 21 de mayo del año 1948, a bordo de la embarcación propiedad y tripulada por el señor Antonio Machado, el personal del Observatorio Nacional siguiente: marinero de segunda Hugo Vázquez, radiotelegrafista; marinero de segunda Juan Domínguez, cocinero; y el marinero de segunda Tulio Carrillo, observador meteorológico y jefe de la estación meteorológica, con destino al Cabo de San Antonio, con el fin de relevar al personal que se encontraba prestando servicio en dicha estación y a la vez dar el servicio de correo y abastecimiento de víveres, gas y aceite. Serían alrededor de las 9 de la noche que se presenta una tormenta de verano desde tierra y dirección sur-sudeste, encontrándonos situados en el centro del Golfo de Guanacavive, entre las puntas de Ábalos y Plomaje. El viento partió el palo de la vela principal y al caer sobre la borda abrió un boquete por donde comenzó a penetrar el agua. Las olas eran de varios pies de altura. Al instante el agua cubrió casi toda la embarcación, quedando tan solo unas pulgadas a flote. Ya habíamos lanzado al mar los tanques de gasolina y aceite para minorar pesos. Yo les voy a mostrar en el mapa este de aquí, de Cuba. El lugar fue este de aquí, en el extremo occidental de Cuba. Aquí. Ya. Estábamos perdidos, al garete, sin vela y motor y con una gran vía de agua.
Machado nos comunicó que tan solo un milagro nos salvaría de zozobrar. En la zona habían varias tiburoneras donde se cebaban y atrapaban los tiburones para la venta, por lo que el golfo estaba infestado de los mismos. Yo le sugerí a los demás orar e invoqué a María. Solo yo poseía conocimientos religiosos, por lo que les comuniqué a los demás fueran repitiendo las oraciones. Así rezamos varios Ave María. Las descargas eléctricas eran a fracción de minutos de intervalo. El viento cada vez más fuerte, así como la altura de las olas. Entonces ocurrió el milagro. Todos al unísono gritamos, la Virgen. Nos arrodillamos dentro del agua. A cada descarga eléctrica la vimos en el cielo, cubriendo desde los 30 grados hasta los 75 grados, contados desde el horizonte al cenit. Era la Santísima Virgen María, pero difería a las apariciones anteriores conocidas. No usaba corona, los cabellos muy negros y abundantes, ondulados y cayendo sobre los hombros. No llevaba halo, pero sí una aureola color dorado claro, el mismo tono y brillo de las descargas eléctricas. Esta aureola seguía el contorno de la cabeza hasta perderse en la vuelta de los hombros. Llevaba en su mano derecha la cruz, mostrándoles al frente y apareciendo en un primer plano. La cruz presentaba el mismo color y anillos que la aureola. Su cara presentaba una sonrisa angelical. Aquí tenemos la Virgen. Esta es la aparición de la Virgen. Bien, también. El vestuario era hermoso, lucía brocado y formando conchas como las escamas en el pez. El corte como la túnica y manto de la Virgen de las Mercedes, pero sin cubrir la cabeza. El color del vestuario era indefinido, nacarado, con sombras en gris azul y destellando todos los colores del iris. No presentaba calzado alguno, ya que la parte baja remataba en el final del manto y túnica, pero sí descansaba en 3 cuartos de luna, una al frente y 2 laterales. En su mano izquierda mostraba una esfera color rojo garnet. Dejamos de verla después de 4 a 6 descargas eléctricas, cuando comenzó a llover torrencialmente. Cesó el viento y la mar se serenó. Solo con la ayuda del foco delantero y una ligera brisa de tierra con la proa en zigzag, nos dirigimos hacia donde se veía el resto de la tormenta que imaginamos se encontraba la costa, tocando tierra exactamente en el puerto de la Fe. Pasamos las noches en el puesto de la Marina de Guerra a la que pertenecíamos. Al día siguiente se desmontó el motor y después de ponerlo en funcionamiento continuamos viaje hacia nuestro destino. Ya en el Cabo San Antonio, descansados, serenos, los 4 intercambiamos opiniones y todos coincidimos en los más mínimos detalles de la aparición. Hasta los años 80 seguía solo en mis estudios, tratando siempre de encontrar la verdad a todos los fenómenos paranormales, y fue que entonces sentí necesidad de comunicarme y encontrarme con otras personas o grupos que estaban en mi misma situación. Y fue entonces que cayó en mis manos una publicación de Unidad Diamante de las Américas y donada por la señora Gladys Cooler, e hice contacto con la señora Estela Ardila, y la cual me envió a Contacto 12, dirigido por la señora Ana María Quiñones, en paz descanse. Al primer domingo que asistí, dio una conferencia sobre últimas investigaciones científicas sobre la vida después de la muerte el profesor Rodolfo Morales. Terminada la conferencia y la parte de preguntas y respuestas al conferencista, yo hice un corto testimonio de lo acontecido en el año 1948 en Cuba. El profesor se interesó en mi caso y me invitó por algunas regresiones hipnóticas, a lo que acepté, y comenzando el día siguiente. Esa misma noche obtuve bastante material de estudio en las publicaciones Contacto 12 y Unidad Diamante de las Américas, y con asombro descubrí que no me encontraba solo. Al fin había encontrado otras almas con ideas afines que se podían comprender y se encontraban en la misma situación. Al comenzar a explorar en el material de estudio, me di cuenta que no había nada nuevo, solo estaba refrescando conocimientos adquiridos anteriormente. Aquí encontramos, esta es la aparición de la Virgen que estuvimos allá en el Cabo San Antonio. Y el mensaje es el siguiente. Aquí tenemos las 3 medias lunas que forman un triángulo.
¿Dónde estaba el mensaje? ¿Dónde estaba la pieza rompecabezas para armar la escalera de Jacob? Pues estaba precisamente en estas tres lunas que coinciden exactamente. Ella se presenta aquí y entonces me presentan este triángulo. El triángulo, una de las lunas va dirigida a Fomento, lugar de nacimiento, el otro va dirigido a Miami, el lugar donde nos encontramos ahora, y el otro iba atrás a la triangulación sagrada maya, a Chichén Itzá. La misma distancia. Y es la misma distancia, son las mismas distancias y las mismas, y forman la triangulación esa. Ese fue el primer mensaje que yo recibí sobre la triangulación sagrada. Habiendo hecho la regresión hinóptica, el resultado fue el siguiente. Al trasladarme en tiempo y espacio al día de la aparición de la Virgen María y al preguntársele quién era y por qué no comunicó mensaje alguno a los marinos, limitándose tan solo a sonreír, ella responde: vengo de otros reinos en una dimensión mucho más elevada que la que se encuentra el planeta Tierra, y se presento para preservar la vida de Tulio, el cual no ha terminado de cumplir su misión. ¿Cuál misión? Es esta que estamos ahora en este momento nosotros explicando. No les hablé porque solo estoy autorizada a presentarme en tan solo uno de los sentidos corporales de los humanos. En este caso fue la vista. Más de un sentido equivaldría a materializarme, y eso no se me está permitido por las altas jerarquías. Así fue la cosa. Ahora caemos en otra pieza, en otro testimonio. Este está relacionado con el monumento aquí que tenemos aquí al frente. Hojeando un libro que adquirí y que trata sobre la antigua civilización Sumer-Akkadian, me llamó mucho la atención un dibujo de una tableta de arcilla del año 3200 a.C. Fue encontrada en Susa, antigua Mesopotamia, junto con otras 10.000 piezas más con símbolos alfabéticos, siendo esta la única con un dibujo geométrico. Susa se encuentra al este de los ríos Tigres y Éufrates, en territorio del hoy Irak. Estas tabletas se encuentran expuestas en el Museo de Londres. Me impactó tanto que la mandé a ampliar y la tengo como un mural en la sala de mi hogar. Aquí tenemos. Esta es la tableta a la que me estoy refiriendo en este momento. Comienzo a estudiarla detenidamente y encuentro en ella lo siguiente. En el centro se encuentran tres cruces o X concéntricas como símbolo solar o los cuatro elementos aire, tierra, agua y fuego. Este símbolo se encuentra dentro de un triángulo equilátero en cuyos vértices triángulos indicadores hacia el centro. Este es el triángulo y estos son los triángulos, los símbolos indicadores. Paralelo a los lados del triángulo y exteriormente se encuentran los símbolos de Acuario. Aquí tenemos los tres símbolos de Acuario. 2 y 3. Exteriormente el triángulo, y equidistante a los vértices del mismo, se encuentran tres peinetas dirigidas al centro. Son estas tres que están aquí. El total de los dientes en las tres peinetas suman 144. Aquí y esto. Las tres suman 144. Al ir a colocar la lámina en la pared, no encuentro la forma de orientarla, ya que se trata de un triángulo circunscrito en un círculo. Ya yo había encontrado, al parecer, un error en la distribución de los dientes de las tres peinetas, ya que suman 46, 48 y 50. Soluciono la situación trigonométricamente, llevando al primer cuadrante de coordenadas rectangulares, dándoles valores 0, 1 y 2. Y así determino la dirección de los tres vértices, y que corresponde al este astronómico en el equinoccio de otoño. En el año 1990 comencé a construir y a replantear la tableta de arcilla sumeriana. Al frente de mi hogar
en un espacio de 35 pies por 25, donde había construido entrando y a la derecha una pirámide de 3 lados de la época de Acuario y a la izquierda el Solquín Maya, decidí sustituirlo por el monumento antes dicho. Me ayudó a removerlo, así como la acera del concreto entre ambas edificaciones, Néstor Moreno. También me ayudó en la zapata de concreto para el proyecto, para el registro. Al nivelar y buscar la piedra firme, hube de encontrar varias lajas de piedra caliza, una central de 17 pulgadas por 17 pulgadas y orientada por la eclíptica en el equinoccio de otoño. Sería esta de aquí en el mismo centro. La segunda de una medida de 17 pulgadas por 26 pulgadas, formando la pata de una cruz, y la tercera formando línea con las anteriores y a 12 pies del centro, medida en su cara exterior y coincidiendo con las mismas medidas planificadas en el croquis ya mencionado anteriormente. En el mismo centro y debajo de la laja, en el mismo centro aquí, debajo de la laja, tallado en la misma piedra, Miami Olay, hube de encontrar una llave de cobre pequeña y la cual conservo, y una vez descifrado el mensaje la coloqué en el mismo lugar encontrado. A continuación doy a conocer el mensaje que encierra y su valor gemátrico por las escalas establecidas por la clave de Enoch. El mensaje de la clave. El mensaje de la llave está en inglés y una de las caras dice: knockout on your key to greater value. Esto sale del libro de las claves de Enoch. Sí. De Hurtak. No. No. El libro de Enoch. Ya. ¿Y quién es el autor, sabes? No recuerdo ahora. Cada letra, por ejemplo, en Enoch, la K tiene un valor de 300. Este valor que le da en la clave de Enoch, este valor no es el valor, por ejemplo, la A numeral, la A1, la B2, 3, no. Este es un valor fonético. Okay. El valor que tiene las letras que suenan más fuertes tienen el valor más alto en una escala. Están todas puestas en una escala. Por ejemplo, la K vale 300, la N vale 50, la O 30, la C 300 y la K 300. Cuando yo sumo todo el mensaje que está en una de las caras, da un total de 2245, que al llevarlo suma 13. O sea que 2 más 2, 4, más 4, 8, más 5, 13, suma 13 la primera cara del mensaje, ¿no? El valor, eso es hallándole el valor gemátrico de cada una de las letras, ese es el valor fonético. En la otra cara, entonces, tiene un número, que es el 8019, tiene el dibujo de un ovni, y entonces después tiene una dirección que dice Bricks and Extraction Corporation, KEE, o sea, Kentucky, Wisconsin, USA. Ese total, cuando yo le aplico la gematria, me da un total de 2254, que cuando lo sumo lo llevo, me da también 13. O sea que el frente da 13, la parte posterior da 13, o sea que tuvo un total de 26. Ahora, la orientación sideral la efectué por los métodos usados por las antiguas civilizaciones. En este caso fue la observación del planeta Venus diariamente y alrededor del equinoccio de otoño, tal como lo practicaban los olmecas y los mayas. Después obtuve la verificación por la efemérides y el teodolito de tránsito, el método actual. Según iba recibiendo mensajes u órdenes casi a diario, en que fui llevando a cabo la anterior construcción hasta el último detalle,
medidas en números simbólicos, así como materiales de buenos conductores de energía, cobre, lava volcánica, cristales de cuarzo, etc. El círculo exterior a 3 pies de profundidad fue cubierto con 144.000 pennies norteamericanos, moneda de cobre, representando el número de ascendidos, y que se encuentran representados en este símbolo. Esto en esta parte es muy curioso, porque desde que yo llegué aquí a Estados Unidos, en Los Ángeles, yo empecé a guardar todos los pennies lo iba guardando en unos envases vacíos de leche, y lo iba guardando ahí en el closet. Cuando vine para aquí, para Miami, de Los Ángeles aquí a Miami, los traje conmigo, vine en carro y los traje todos esos mismos. Bueno, cuando me hicieron falta, que yo recibí que tenía que colocar estos pennies o cobre, monedas de cobre en el círculo exterior, resultó que estaban exactamente los 144.000. El círculo exterior a 3 pies de profundidad fue cubierto con 144.000 pennies. Ya eso lo nombré ya. Sobre este círculo fueron colocados 12 cristales de cuarzo equidistantes entre sí y dirigidos hacia el centro. Se cubrió el triángulo circunscrito con lava volcánica roja y el resto con piedras del río. En los vértices de dicho triángulo se colocaron 3 cristales de aproximadamente 5 pulgadas y que se ven programados y grabados en la Atlántida, con vistas de la ciudad de las pirámides de 3 lados, escalinatas de piedra y otras vistas de dicho lugar. En el centro y en sentido vertical se colocó un cristal cuarzo doble terminal y cubierto con una losa con sigiles o firmas cósmicas de Enoch, Semeliel, cuarto de los ángeles creadores de color verde, y al centro la estrella de David, formada por penes indios del siglo XIX. La cruz fue completa con 4 losas en las cuales se estampó el color correspondiente al elemento y en alfabeto enoquiano los nombres y símbolos de los gobernantes. Los 3 símbolos equidistantes de Acuario, así como las 3 piezas de los 144.000 danzantes, se colocaron sobre losas de piedra y símbolos en verde. Inspirado por las claves y gematria de Enoch, comienzo a investigar y recibiendo luz y conocimiento, confirmando lo siguiente. Punto de conversión 26. En esa época yo todavía no estaba muy familiarizado con la fraseología de la nueva era y demás, entonces ya yo le puse punto de conversión 26. No sé por qué me vino ese nombre. Punto de conversión 26. Es igual a 26. Suma también 26. O sea que la latitud de Miami 26,
el nombre y apellido 26, la fecha de nacimiento 26, la dirección 26, los DIC suman 26. Además, la fecha en que se da a conocer, el 20 de octubre de 1994, da también 26. Y el número de la casa donde se dio a conocer, que fue en la casa de Blanca Penval, en el edificio de los... un edificio en la calle Flagge, pero el número del apartamento era 26 también. O sea que todo coincide en el número 26. Por eso el lugar yo le puse el número 26. Es un punto, un lugar con el número 26. Ahora vamos a pasar ahora a la triangulación número 9. La triangulación número 9 es esta que tenemos aquí. Este fue el primer triángulo que empecé a trabajar. Triangulación número 9. Sigo recibiendo luz y mensajes cósmicos. Al observar en un atlas adquirido recientemente y meditando sobre el mismo en la región del Caribe, abarcando la Florida, Antillas Mayores y Yucatán, observo las distancias entre Miami, Fomento, lugar de mi nacimiento, y el Puerto de la Fe, lugar en que se me apareciera la Virgen María. Estos puntos, al unirse por una línea recta, forman un triángulo rectángulo bilateral con la hipotenusa Miami, La Fe, midiendo 360 millas. Este es el triángulo. De Miami a La Fe hay 360 millas. Correcto. Y los catetos, Miami, Fomento, que suma 260 millas, y de Fomento a Miami 260 millas, o sea que tenemos un triángulo perfecto, rectangular, con el ángulo de 90 grados recto en Fomento, aquí en esta zona de aquí. Correcto. Aplico la correspondiente gematria de NOC a estas localidades y el resultado fue el siguiente.